Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Recordemos que en la Revolución Francesa, que se va a dar en el año 1789, se van a crear los primeros derechos del hombre. Con la llamada toma de la Bastilla, aparte de ser el símbolo de poder de la nobleza, se va a proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde dice: todos los hombres son libres, iguales ante la ley, no hay privilegios. Entonces, en 1789 se va a iniciar esta promulgación de los derechos del hombre, ¿no? Luego, ya más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear una importante institución. ¿Qué institución es? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que buscaba preservar la paz, la tranquilidad en el mundo. Ahora, y es ahí donde en la Asamblea de la ONU se va a establecer ya la Declaración Universal, escucha, Declaración Universal de los Derechos Humanos para todo el mundo, ¿no? Entonces, primero está la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde están los primeros derechos, ¿no? Luego ya en la Asamblea General de la ONU ya se establece la Declaración Universal, ¿no?, de los Derechos Humanos. La pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades propias ¿de quién? Del hombre. O sea, es inherente a la persona. Tiene que ver con su dignidad. O sea, por su misma naturaleza de ser humano, ya tiene derechos. Es inherente el que tenga derechos. Apenas nace el hombre, ya tiene derechos. Esos son los derechos humanos, ¿no? Facultades que son propias de la persona humana, inherentes de ella, y que le corresponde con la finalidad o solamente por ser hombre, ¿no? Ser humano, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Porque permite alcanzar el desarrollo integral del hombre dentro de una sociedad. Por eso son importantes los derechos humanos. Porque permite el desarrollo, alcanzar el desarrollo integral del hombre dentro de la sociedad. Los mismos que deben ser reconocidos, ¿no?, y respetados por el poder público. Claro. ¿Y quién es el encargado de hacer respetar los derechos del hombre? El Estado. En este caso, el Estado peruano. Entonces, esos son los derechos humanos. Son facultades que son propias del hombre y que le permite alcanzar su desarrollo integral dentro de la sociedad. Y no solamente eso, sino le permite que estos derechos, como persona, sean reconocidos y respetados en todo el mundo, ¿no? Tantas luchas sociales que se van a dar para reconocer estos derechos, ¿no? Como te dije, ¿no?
lo que se va a dar en Francia, ¿no? O lo que va a pasar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se asesinaba a una gran cantidad de personas y no eran juzgadas esas personas, no eran castigadas. En cambio, los derechos humanos buscan eso, ¿no? El ser reconocido y respetado por todo el mundo. A ver, ¿qué características presentan los derechos humanos? Es inherente. ¿Qué significa la palabra inherente? Propia. ¿De quién? De la persona. Es individual, o sea, es para cada persona. Es universal, o sea, es para todas las personas, sin discriminación de sexo, edad, credo, religión, estatura, idioma, etc. Son irrevocables. ¿Qué significa que son irrevocables? Que no se pueden renunciar a ellos. Es inalienable. O sea, no es posible renunciar. Inviolables. Nadie puede violar los derechos del hombre, ni siquiera el presidente. Nadie puede hacerlo, porque todo está estipulado. ¿Dónde? ¿En tu libro? ¿En tu coquito? No. Está estipulado en la Constitución. Y hemos dicho, ¿no?, que ni el presidente está por encima de la Constitución. Él no puede hacer lo que él quiere. Tiene que regirse lo que dice la Constitución. Y más los derechos humanos son para cumplir. Son preferentes. ¿Qué significa preferentes? Que es importante, es primordial, es fundamental para el hombre. En las Naciones Unidas, cuando se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, año 1948, hay un compromiso que firman todos los estados para respetar los derechos humanos. ¿En qué se va a fundamentar? En un derecho natural, o sea que es propio de la persona. En un positivismo jurídico que está en la Constitución, que está en las leyes y hay que respetarlo. Clasificación de los derechos humanos. Claro, pues. Hay derechos humanos de primer orden, hay derechos humanos de segundo orden, o lo que se llama derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, derechos humanos de tercera generación. O sea, son tres. Derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Hay tres. Por eso dice, de un punto de vista histórico, los derechos humanos han sido reconocidos en el mundo, ¿no? Claro. Primero en Francia, con la Declaración del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, en las Naciones Unidas, 48. 1948. La de Francia, 1789. Hay derechos humanos de primera generación, ¿no? ¿Dónde surgen los derechos humanos de primera generación? En la Revolución Francesa, como te dije, en el año 1789. Porque ¿qué se establece ahí? Donde dice, todos los hombres son libres, iguales ante la ley. No hay privilegios. Entonces los derechos humanos de primera generación abarcan los derechos relacionados con la libertad, derechos civiles, derechos políticos, y que fue aprobada en la Asamblea Nacional Francesa durante la Revolución de Francia. ¿En qué año, profesor? 1789.
Derechos humanos de segunda generación, ¿no? Son los derechos sociales, económicos y culturales, que es en beneficio de las personas que viven en sociedad. Derechos humanos de segunda generación. Derechos humanos de tercera generación, ¿no? Son los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad. Se da a partir de la década de los años 70, ¿no? ¿Y qué abarca estos derechos? El progreso social, el progreso de nivel de vida de todos los pueblos, o sea, los derechos humanos de tercera generación abarca los derechos de los pueblos, ¿no? O de solidaridad. Ahora, estos derechos de tercera generación surgen como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías que han contaminado el ambiente, ¿no? Utilizadas en tiempos de guerra y en tiempos de paz, que afectan los derechos humanos. A ver, profesor, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Se clasifican en derechos de primera generación, derecho de segunda generación, derecho de tercera generación. ¿Cómo se le llama a los derechos de primera generación? Derechos civiles o individuales, ¿no? Como la libertad, el derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho al honor, derecho a la intimidad. Derecho de segunda generación, ¿no? El derecho económico y social a trabajar en condiciones dignas, a trabajar en condiciones dignas, a una vivienda, a una dignidad, a una educación, a la cultura, al descanso diario, semanal y vacaciones. Ojo. Derecho de tercera generación. Solo derecho de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, el derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho al ambiente sano, derecho al patrimonio común. Ahora, ¿cuándo se gesta o se promulga o se reconoce a todo el mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos? En la Asamblea General de la ONU. Esto es luego de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la ONU y en la Asamblea General de la ONU se establece o se reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo, profesor? Escucha. El 10 de diciembre de 1948. Muy bien. Ahora, esta Declaración entonces Universal de Derechos Humanos reconoce a todos los individuos, según la ONU, que fue aprobada, repito, por la Asamblea General en París el 10 de diciembre de 1948. Ahora, esta Declaración Universal de Derechos Humanos va a tomar como base la que se dio en Francia, sí, a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Va a tomar como base eso, ¿no? Ahora, ¿qué establece la Declaración Universal de Derechos Humanos? Proclama el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la correspondencia, a la libertad de trabajo, al derecho de sufragio, a la educación, bueno, a todo, ¿no? Entre otros, por eso dice. Pues la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama, como te dije, el derecho a la igualdad, a la vida, a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la correspondencia,
libertad de trabajo, sufragio, educación, entre otros. Ahora, escucha, cuando el Perú aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 1959, por resolución legislativa 13282, ojo que voy a preguntar, ¿eh? ¿Cuándo el Perú reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos? Estén unas preguntas que voy a hacer ahorita. El 9 de diciembre de 59. ¿Pero por qué resolución? ¿Qué número? 13282. Ahora, entonces, cuando yo reconozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo lo reconozco yo? Pues yo lo reconozco por resolución legislativa. Claro. Por resolución legislativa 13282. Muy bien. Ahora, la Corte Penal Internacional. ¿Qué abarca la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional, profesor, es un tribunal de justicia. Un tribunal de justicia internacional permanente, ¿no? Cuya misión es juzgar a las personas que han cometido, ¿no?, crímenes de genocidio, de guerra, lesa humanidad, esclavitud, exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y el delito de agresión, ¿no?, entre otros. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos. El Estatuto de Roma, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo fue aprobado esto? El 17 de julio de 98, ¿no?, por la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria, ¿no?, de las Naciones Unidas, ¿no? Ahora, esta Corte Penal Internacional es una corte cuya jurisdicción abarca personas respecto de crímenes más graves, ¿no?, de conformidad con el presente estatuto. Por ejemplo, ¿no?, mira, esta Corte Penal Internacional hace sus investigaciones sobre qué aspecto, por ejemplo. El genocidio, ¿no? ¿Qué es el genocidio? Es cualquiera de los actos que van en busca de destruir total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa por parte de un ataque generalizado o sistemático, ¿no?, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Crímenes de guerra, ¿no?, es cuando se comete como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala, ¿no?, de tales crímenes. Ahora, hay algunas infracciones, ¿no?, con relación a esto. Esto se da con relación al Convenio de Ginebra, ¿no?, el 12 de agosto del 49, ¿no?,
cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos, por disposición del Convenio de Ginebra. Preguntas. Empezamos. A ver. Para informar que el chat, repito, es solamente para comunicar cualquier información académica. No es para estar jugando ni expresarse de mala manera. Dime, Serna Guardia. Profesora, para responder. Ah, ya, correcto. Entonces, como les decía, el alumno cruzado ha sido retirado por el día de hoy. No va a estar en todo lo que resta de la clase por las expresiones que ha tenido en el chat. No va a estar ahí. Y se va a informar, lógicamente, al tutor académico la expresión que ha hecho por el chat. Ahora, repito, el chat solamente para cualquier información académica. Algunos profesores hasta anulan el chat porque se dedican a explicar. Pero si alguno de ustedes vuelve a jugar en el chat, anular el chat y ya no se comunicarán conmigo para nada. Salvo cuando yo ya lo abra nada más. Entonces ya ha cruzado el alumno, ha sido retirado. No va a ingresar en lo que resta de la clase por una expresión que está en el chat, que ya lógicamente hemos tomado la foto para que quede la evidencia de cómo se expresaba el alumno. Ya. Serna Guardia, lee la primera pregunta. 1. Es uno de los delitos más graves contra la humanidad en donde figura el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación o cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil. Ahí es el terrorismo. La C. Ya. A ver, Matías Neira. Ya, un ratito. Matías Neira me dice, profe. Neira Ruiz Matías. ¿Ya qué dijiste, Serna Guardia? Serna Guardia, ¿qué me dijiste? Terrorismo es la respuesta. Acá la respuesta sería genocidio. Ya, la letra E. Vamos con la pregunta número 2. A ver. Ya. Manden las manitos, por favor. Ya, las manitos. Ah, ya están las manitos, ¿no? A ver. ¿Quién ha puesto su manito? Ya. Muñoz, lee la pregunta 2. Profesor, dice, año que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo hemos dicho en clase. ¿Qué año se promulgó o se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos? Lo hemos dicho en clase. ¿Cuál crees que sea? 1948. Profesor, 1948. Muy bien también, Arizalba. 1948. Correcto. La pregunta 3. Diestra. Los derechos humanos son porque se extienden a todo el género humano, en todo tiempo y lugar, sin tomar en cuenta su condición, sexo, raza, credo, político, religión, etc. Es la D, profesor. Ya. ¿Cuál me dices? La D. Ya. Los derechos humanos son porque se extienden a todo el grupo humano, en todo tiempo y lugar. ¿Ya? Sin tomar en cuenta su condición, credo, religión. Ahí sería universal. Ya. García Muñante, la 4. Sí, profesor. La 4 que está en pantalla, García Muñante. Uno de los derechos universales del hombre es
Ya. ¿Cuáles son los derechos universales del hombre para ti? ¿Profesor, el nombre propio? Uno de los derechos universales del hombre es el derecho a la vida. 5. Tardío, lee la pregunta 5. Ok, profesor. Asesinato u homicidio contra que Compañera, comienza desde ostenta la 5. máxima representación del Estado. Relaciones. Genocidio, sedición, magnicidio, conducta de insurrección en contra de la orden constitucional. La B, luego compañera y luego terminas en la C. Ya, Tardillo, dime cuál es la respuesta. La B, profesor. Ya. Relaciones, genocidio, sedición, magnicidio. Genocidio, exterminio sistemático de un grupo social. B. Sedición, conducta de insurrección en contra de la orden constitucional. Y magnicidio, asesinato o homicidio cometido contra persona que ostenta la máxima representación del Estado. A, 1B, 2A, 3C. Sáenz. Sí, profesor. Sí, profesor. 8, ¿qué dice ahí? Dice, la Declaración de Derechos Humanos el Perú tiene carácter de texto legal desde 1959, al ser aprobada por sería la E. Ya. La Declaración de Derechos Humanos en el Perú tiene carácter de texto de 1959. Quien aprueba esta Declaración de los Derechos Humanos en el Perú es el presidente de la República. Letra A. Ya. Seguimos. Yo voy a preguntar ahora, ¿ya? Vázquez Melgarejo, lee la pregunta 9. La Comisión La Comisión Interamericana. Sigue, Vázquez. ¿Me escucha, profesor? Sí, sigue. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función principal promover la observación y el respeto de los derechos humanos. Es un organismo de la B, profesor. Es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Una más. Arizaga, la 10, léelo. Los derechos humanos derivan de la naturaleza del ser humano. Esta característica se denomina Profe, ya le enviaron el chat. Ya, ahorita lo veo. Dime, Arizaga. inherente, la E. Inherente, correcto, muy bien.